semanario Búsqueda, donde además eso trajo repercusiones y los trabajadores del INISA, el sindicato, emitió un comunicado donde consideran que Fulco fracasó en su gestión y que debería dejar su cargo. ¿Qué dijo Fulco? Bueno, entre otras cosas, que no se pueden rehabilitar a todos los adolescentes, que falló el sistema educativo, que llegan con sexto de escuela y no saben escribir ni su nombre, algunos no saben hablar más de 10, 20 palabras y que hacen sonidos guturales, que tendrían que tener acompañamiento de por vida y que esto en nuestro país es imposible. Estamos en comunicación telefónica con la presidenta del INISA, Gabriela Fulco. Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo les va? Gracias. Hola, Gabriela. Bien. Por la comunicación. Gracias a ti. Perdón. No, gracias por atendernos. Gabriela, bueno, un poco lo que dijiste fue la sensación. Hace un tiempo también hablábamos contigo cuando dijiste, entiendo a aquellos adolescentes que se quieran fugar porque quiere decir que están bien mentalmente. Evidentemente lo que está fallando aquí es cómo se trata a estos adolescentes. No exactamente. A ver, yo creo que, bueno, primero que ya se ha agotado un poco el tema, porque hubieron 2 entrevistas en profundidad respecto a esto. Pero bueno, yo voy a señalar un par de cosas simplemente. Voy a señalar que nosotros tenemos un número importante de jóvenes que ingresan al sistema muy fragilizados, con historias, ya lo he repetido, de mucha victimización. O sea, esto implica un daño emocional profundo. Muchos de ellos pasan casi todo el periodo de la medida socioeducativa que pone el juez prácticamente en clínica psiquiátrica. Esto no empieza con nosotros, sino que también antecede con situaciones en las cuales hay un cuadro psicopatológico que se ha instalado y es muy fácil decir, muy fácil, sin mucho estudio, que un joven que cumple una medida de privación de libertad con escaso programa, porque prácticamente vive en la clínica psiquiátrica, su pronóstico es reservado, ¿sí? Esa es una parte, digamos, del porcentaje de la población. Entonces, y respecto a estos pronósticos reservados, en todas partes del mundo el estudio es lo mismo, da el mismo resultado, respecto a que hay un porcentaje de adultos y de jóvenes cuyo pronóstico es reservado. ¿Qué han hecho algunos países y por eso hay esperanza y no hay que decir que no hay esperanza? Bueno, cuestión de encastrar todas las piezas del tablero. Si estas personas que se detectan hoy día con estudios que se puede más o menos afirmar que hay un pronóstico de riesgo de reincidencia, y nosotros en este momento estamos aplicando estos instrumentos diagnósticos de reincidencia, bueno, para esos casos hay que organizar en el afuera, porque el tramo de privación de libertad es acotado en el tiempo, hay que organizar un acompañamiento que en algunos casos puede ser por mucho tiempo. La mayoría de los países han corroborado que si ese acompañamiento es de entre 1, 3 y 5 años, probablemente no haya reincidencia, así los tienen estudiado y así es la estadística. Claro, ahora Gabriela, en otros casos no será así. Bien, valorando lo que estás diciendo, que quizás aquí seas un poco más específica de lo que fue la entrevista, o por lo menos lo que se publicó. Claro, porque se agarran de una palabra. Claro, hablando del contexto, lo que crecen estos niños y luego por qué llegan a lo que llegan, y cuando llegan a ese lugar, decir, bueno, tienen que tener acompañamiento, y actividades, psicólogo todos los días, una vez por semana, quizás cuando salen, también ese acompañamiento, que en algunos casos la nota decías de por vida, como hacen otros países, y esto implica trabajadores en esos centros, implica fuera de los centros ese acompañamiento, esas actividades, una cantidad de cosas que se resume como todo en plata. Eso no lo podemos hacer en Uruguay. No, yo no digo que no se puede hacer. Mire, ¿cuánto debería aumentar el presupuesto para tener todo eso en este país? Bueno, mire, nosotros con presupuesto o con presupuesto, sin presupuesto, con presupuesto acotado, nosotros hemos dotado de contenido a la privación de libertad de manera importante, porque era una cáscara vacía. Entonces, hoy día hay innumerables programas y se trata de que sean adecuados a las necesidades de cada joven. Esto impacta también en la disminución del número de fugas y de intentos de fuga, porque por algo, si el joven se prende de un programa, adhiere a un objetivo y a una meta, queda trabajando en la institución para lograr esa meta. Eso es otra parte y otra faceta
de lo que es la aplicación y la distribución de programas. Obviamente que después sí hay que hacer un mayor despliegue de conexiones para que el acompañamiento afuera se realice de mejor manera, y eso lo estamos procurando en 2 instancias: el Consejo Nacional Consultivo de Políticas de Infancia, la Comisión Asesora Intergubernamental y múltiples convenios que hemos hecho, sobre todo con el MIDES, que a través del INJU y Jóvenes en Red están haciendo acompañamiento a estos jóvenes. Hay que esperar el resultado, todavía no es medible, porque estamos recién en 4 años en los cuales esto se empezó a instalar y se empieza a desarrollar. Fulco, ¿hubo un pedido de renuncia por parte del sindicato? ¿Lo llegó a estimar en algún momento? ¿Pensó en esa posibilidad? No, eso está totalmente descartado. Yo entiendo que sea el espíritu, el ánimo y el deseo de estas personas, que más personajes, que califican y argumentan sin ninguna base de conocimiento sobre el terreno, sobre el estudio, sobre la criminalidad, y sin ninguna especialización de base como para opinar sobre el tema. Entonces, más allá de que ellos desde el primer día deseen que yo no esté en la institución, no está en mi objetivo ni en mi ánimo renunciar en ningún momento. Fulco, en un pasaje de la entrevista, y fue una de las cosas que señalaba el sindicato, hablaba de que todo esto se podía agravar. Acá plantea que hay un camino para salir adelante si eso no ocurriera, pero que evidentemente se necesita mayor presupuesto. ¿Hasta dónde se necesita también otra colaboración de parte de los funcionarios? ¿Y qué puede pasar respecto a este eventual agravamiento? ¿Qué va a pasar con estos adolescentes cuando cumplan 18 años? Ahí hay otro pequeño error de interpretación respecto a lo que yo dije. Yo hablé de la delincuencia en general y de la delincuencia a nivel mundial. La tendencia desde hace muchos años es a la comisión de delitos cada vez más violentos y a un ascenso importante de la delincuencia. Entonces, el pronóstico, porque es un pronóstico por ahora, es que la tendencia se mantiene y continúa. Por eso tenemos, a diferencia de otras épocas que ustedes recordarán, la comisión de delitos con un mayor grado de violencia en el accionar. Ajá. Eso tiene que ver también, o sea, no estoy hablando de los programas internos del INISA y de una situación en donde el INISA se va a agravar y va a entrar en caos. No, al contrario, el INISA va bien, va en una tendencia de mejora permanente, es mucho lo que hay que decir, lo vamos a presentar ahora en el Parlamento en la rendición. Estamos muy satisfechos con el camino recorrido, con los resultados, los funcionarios también en su gran mayoría. Siempre hay un foco de resistencia, también asusado por estos comentarios que salen en la prensa y los pedidos de renuncia, pero vamos bien. Entonces yo me refiero a la criminalidad global, ¿sí?, que impacta obviamente en Uruguay. Gabriela, y eso es una realidad. ¿Qué se sabe del joven de 16 años que se suicidó en el Hogar Desafío? Bueno, este joven tenía 15 años, estaba en el centro de más chicos, que es de 13 a 15 años. No hay mucho para decir, porque en este momento hay que respetar mucho la situación de la familia, pero es un joven que le quedaban menos de 30 días para egresar del sistema, con una historia importante de institucionalización temprana, o sea, no solamente dentro de nuestro sistema, sino anterior por muchos años. Y bueno, no había ningún factor, digamos, de conducta reciente en los últimos días. Quisiera pensar en una posibilidad de esta naturaleza. Bien. Estas situaciones se dan así, el joven venía trabajando bien, integrado a los programas y a las actividades, incluso en el día de ayer, y fue aparentemente, bueno, ellos a veces se desestabilizan justamente por esta fragilidad de base que traen, rápidamente por una noticia que le transmitieron respecto a situaciones particulares. Bien. Gabriela Fulco, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, por favor. Hasta luego, las órdenes. Bien, hablemos ahora de candidaturas. Llama la atención, es horrible hablar.